Bibliología, lección número 8, audio número 4. Estamos estudiando los libros apócrifos. Y vamos a mencionar por qué estos libros son rechazados. Vamos a mencionar 4 razones. 5 razones. Y se las voy a mencionar así de seguido para luego ir viendo cada una de ellas y vamos a ampliar una de todas estas 5. Bueno, la primera es porque no son inspirados. La segunda es que no son proféticos. La tercera es que no son inerrantes. La cuarta es que no son creíbles. Y la quinta, que no fueron aceptados ni por los judíos ni por los primeros cristianos. Ese está más que demostrado en la lección anterior, cuando vimos qué es lo que quedó dentro del canon del Antiguo Testamento y qué es lo que quedó dentro del canon del Nuevo Testamento. Bien, no son inspirados. Los libros canónicos transmiten autoridad divina. Claramente ellos dicen, vino palabra de Jehová y Jehová habló por medio del profeta tal, si nos referimos a textos del Antiguo Testamento. Si nos referimos a textos del Nuevo Testamento, mencionábamos las veces que Pablo dice, o que Pablo pone su punto de vista con la misma autoridad que otros escritos o que otras escrituras. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, cuando dice, esto manda el Señor, y luego va a dar otras directrices con respecto al matrimonio y dice, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Bueno, perdón, es una versión mía, ¿no? Pero una forma mía de expresarlo, pero de esto no tengo mandamiento del Señor, pero yo les digo. Pero entonces se está refiriendo, o lo que va a pasar a decir, habla con esa autoridad divina, ¿no? También decimos que no son inspirados porque estos libros apócrifos, están, o sea, están desprovistos o están ayunos casualmente de esa autoridad divina. Por ejemplo, en el epílogo de Segundo de Macabeos, el autor se expresa de la siguiente forma. Dice, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Eso es Segundo de Macabeos 15, 37 y 38. En este caso, el libro de El Eclesiástico dice así lo siguiente en su prólogo, dice, mi abuelo Jesús, después de haberse dado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros libros, ese versículo lo citamos para hacer referencia a la división de ley, profetas y escritos, ¿verdad? Pero ahora vamos a terminar de escuchar todo el texto. Dice, mi abuelo Jesús, después de haberse dado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros libros de los antepasados y haber adquirido un gran dominio de ellos, se propuso también él escribir algo en lo tocante a la instrucción y sabiduría, con ánimo de que los amigos del saber lo aceptaran y progresaran más todavía en la vida según la ley. Entonces está mostrando ese esfuerzo que están haciendo, ¿verdad? Pero que no tiene el peso de esa autoridad, porque tal vez podríamos pensar en un texto similar, si podemos llamarle así, similar, y es la introducción o el prólogo de Lucas cuando le escribe a Teófilo.
Pero Lucas habla con toda propiedad y dice, he indagado diligentemente, oh excelentísimo Teófilo, y he querido ponerte las cosas por orden, de acuerdo a lo que de acuerdo a cómo sucedieron, algo así dice, ¿no? O sea, hay una diferencia total en la manera en cómo se expresa porque es notoria esa autoridad divina. Segundo, dijimos, no son proféticos, no fueron escritos ni por profetas, ni portavoces de Dios, y habíamos mencionado que para hacer un libro canónico tenía que haber sido escrito por un profeta por, o por una persona reconocida por el pueblo de Dios. Otra de las cosas es, al decir o al catalogarlo de que no son proféticos, es porque no están dentro del periodo en que los judíos aceptaron o reconocieron, será más bien la palabra exacta, los libros inspirados. Y decíamos que tenía que ser, en este caso, desde Moisés hasta el regreso de Esdras, o sea, el regreso del pueblo de Israel de Babilonia. Resulta que todos estos libros están escritos en griego porque son posterior al retorno de Esdras a Israel, y es casualmente en el periodo de dominio, del dominio griego. eh, y entonces, o sea, ya están fuera del tiempo en que los mismos judíos determinaron que el canon se había dejado de escribir. Si es justo mencionar, no vaya a ser que después cualquiera de nosotros, tratando de indagar por otro lado, lo certifique. Si es justo mencionar, porque he dicho que la gran mayoría de ellos fue escrito en griego, pues la verdad que solamente un libro eclesiástico en las cuevas de Qumran fue encontrado en hebreo. Entonces, eso hace o eso permite concluir que este libro eclesiástico fue escrito primero en hebreo y luego fue escrito en griego. Fue traducido al griego. Sin embargo, el tiempo en el que o sea, el contenido de este libro y lo que relata este libro eclesiástico, a pesar de que fue escrito o tenemos una versión de él en hebreo, en Qumran, todo el contenido de eclesiástico es helenístico, es decir, está grandemente influenciado por la cultura griega. Una de las cosas que está presente en este libro eclesiástico es la dualidad entre el bien y el mal. Esa dualidad entre el bien y el mal no está presente dentro de los libros hebreos. Entonces, eso es una evidencia más, por lo menos del periodo en el que fue escrito. Y siendo del periodo en el que fue escrito, al ser en el periodo griego, está fuera del canon. Y entonces por eso también se le llama de que no es una de las razones por las cuales también no se le considera inspirado. Luego, no son inerrantes. Vamos a encontrar una cantidad de errores doctrinales, morales, históricos, geográficos en, en estos libros. De eso nos vamos a referir eh, más profundamente ahora más adelante, pues en el otro audio. Y también no son creíbles. En los 39 libros aceptados como canónicos se encuentran muchas narraciones históricas sí, históricas y biográficas. Todas ellas se caracterizan por su sobriedad y por falta de elementos espectaculares. Todos los relatos que tenemos en los 39 libros son relatos creíbles. Sus eventos
bien pudieron haber sucedido. No hay nada fantástico o épico, para decirlo de otra forma. No son obras ficticias, son, son relatos reales, verdaderos, que se valen de una cantidad de figuras literarias, parábolas, alegorías y otras cosas. Sin embargo, estos libros apócrifos se hace notorio, pues en la gran mayoría, se hace notorio de la fábula, de el relato novelesco, y entonces esto pues los desautoriza. Y el quinto, que ya algo mencionamos, que no fueron aceptados ni por judíos ni por los primeros cristianos. Vamos a estudiar en el próximo audio por qué estos libros no eran inerrantes.